toda esta investigación periodística en FM en Tránsito y en la cadena de comunicación y cultura Cruce, es Belén Tenaglia, a quien ya estamos conectando prolijamente para que se sume con el análisis, para continuar con el análisis, porque Belén, más tempranito estuviste en Loco No Te Sobra una moneda en el arranque de la transmisión de Cruce. Bueno, la policía y la política, siempre lo supimos, ahora quedó explícito. Sí, no sé si quiero estar en el comando. Justo. Prefiero que no. En todo caso, soy una servidora de información para seguir analizando, ¿no? ¿Qué implica esto que recién vos anticipabas? Esta decisión del gobierno provincial de apartar a 24 efectivos policiales, el vínculo con el candidato por la tercera sección electoral, Maximiliano Bondarenko, el ex comisario. Pero digo, más allá de la agenda electoral, que por supuesto le agrega otro condimento, me parecía interesante poder analizar qué implica, ¿no? Esto que hoy es noticia, que algunos medios están titulando como se destapa la olla en la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son esas prácticas antidemocráticas, ¿no? Que sí persisten en las instituciones policiales? Bueno, también incluso el por qué, ¿no? De por qué la fuerza policial, por ejemplo, no puede participar de actividades políticas porque sí, salvo que pida autorización. Así que hoy bien temprano me contactaba con María del Carmen Verdú, a quien tenemos aquí en línea. Ella es abogada de la Correpi, porque qué mejor que hablar con la Correpi, ¿no? Para poder seguir profundizando estos análisis. María del Carmen, acá Belén Tenaglia y Pablo Vinte, saludamos desde En Tránsito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias, siempre tan amable para poder ampliar, ¿no? sobre estos temas. Hoy recién decíamos, ¿no? Es noticia esto, pero ¿qué implica esto que está sucediendo con la policía bonaerense? ¿Qué lectura ustedes hacen más allá, ¿no? Del escenario electoral? Mira, lo primero que hay que decir es que nada nuevo bajo el sol. Esto de, vos recién te preguntabas, no sé si retóricamente, por qué la policía o las Fuerzas Armadas o el resto de las fuerzas de seguridad tienen vedado pronunciarse en forma explícita a través de una militancia activa en cuestiones político-partidarias, y tiene una explicación muy sencilla y muy básica dentro de lo que es de lo que son las reglas de juego democráticas, porque son los tipos que tienen un fierro en la cintura y que cumplen con la tarea de aplicar la política represiva estatal, y si se embanderan dentro de una u otra fracción política explícita haciendo actividad proselitista, bueno, hay un poquito de desventaja del resto del mundo, ¿no es cierto? Primero por el tipo de organización absolutamente consolidada, vertical, piramidal, jerárquica que son las fuerzas de seguridad o las Fuerzas Armadas. Segundo, porque son quienes tienen técnicamente, de acuerdo al marco normativo, el monopolio del uso de la fuerza. Y tercero, porque eso desdibuja lo que supuestamente insisto, dentro del marco del sistema democrático burgués, es la función de las fuerzas de seguridad, que es justamente la seguridad o la prevención del delito según las definiciones de cada etapa, y eso estaría influido más por posicionamientos político-partidarios que por decisiones de política de Estado, más allá de que la política de Estado sea sistemáticamente reprimir, que es harina de otro costal y que ya entra dentro del cuestionamiento más sistémico. Ahora, que siempre ha habido este tipo de situaciones también es real. O sea, no se olviden que Patti llegó a ser diputado nacional, que Rico fue intendente de San Miguel, y si ustedes rastrean con un poquito de laburo de archivo los viejos boletines informativos de Correpi de la época que no había redes y los mandábamos por mail, o las noticias de diarios, simplemente van a encontrar los policandidatos, como les decíamos amigablemente, en todas las listas, en todo momento, tiempo y lugar. Los sin gorra tuvieron una actividad proselitista importante con distintas alianzas, y cada vez que se analiza además las situaciones que los opinadores llaman de crisis o de malestar en las fuerzas, y siempre ves que tenés un sector que apoya a tal candidato o a tal funcionario, otro sector que le tiene bronca y apoya al otro. Hay permanentemente notas en medios de
de comunicación reflejando situaciones de malestares varios en las fuerzas a partir de las decisiones que se toman a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel de la ciudad, porque justamente al ser un factor de poder, una fuerza tan importante en términos del control social, y anda a decirle a un tipo con aspiraciones políticas que no intente ganar adeptos dentro de las fuerzas. Sí. Entonces, de novedoso, poco y nada. Lo cierto es que lo que llama la atención es la defensa irrestricta por parte del gobierno nacional. No casualmente, estos 24 ahora expulsados apoyaban las listas o apoyan la lista de La Libertad Avanza con este candidato comisario en la tercera sección electoral, y por eso salieron con Patricia Bullrich a la cabeza a defenderlos. Bueno, eso está bueno lo que decís, María del Carmen, ¿no? Porque también, o sea, es preocupante por distintos lugares, ¿no? Digo, más allá de esto que vos decís, que tal cual, ¿no? Podíamos anticipar, bueno, no es algo novedoso, suele suceder, pero también es preocupante, por un lado, porque, o sea, el análisis va hacia distintas líneas. Por un lado, que estaban, al parecer, organizando un golpe institucional interno, ¿no? A la propia fuerza o a la propia área. Después que estaban utilizando recursos del Estado, ¿no? Porque estaban laburando sí, bueno, pero eso es justamente lo que permanentemente sucede. Mirá, es muy simple. Lean la bonaerense sí. de Rajendorfer y Dutil, que tiene ya más de 20 años o más publicado, y van a ver exactamente la misma situación ahí, y los compañeros hacen una radiografía de lo que era en aquel momento la maldita policía de Rucauf, de Dualde, de Pierri, etcétera, y te cuentan cómo tenías tal sector, el Chorizo Rodríguez por un lado, los Cingorra por el otro, y cada uno embanderado con una fracción político-partidaria diferente. Uh-huh. Entonces, pero precisamente una de las razones por las cuales está vedado este ejercicio de la libre expresión político-partidaria, tanto a militares como a miembros de la Fuerza de Seguridad, es por lo mismo que, desde el punto de vista no nuestro, que tenemos otros argumentos porque no son trabajadores, pero desde el propio sistema se les prohíbe tener un sindicato. Claro. Porque tendrías un sindicato de 115.000 personas armadas. Armadas, sí. Sí. Sí, y con vínculos políticos también, ¿no? Además, claro. con otro tipo de acceso, por eso. Información y demás. Sobre el tema del golpe institucional y todo eso, yo no me voy a pronunciar, más allá de que resulta absolutamente verosímil, porque conocemos las conspiraciones llevadas adelante por las policías en todo el país a lo largo de nuestra historia, uh-huh. Y no pueden sorprender además con un gobierno absolutamente conspirativo, autocrático, que como el que padecemos. Pero obviamente no conozco el expediente judicial, no sé más que lo mismo que ustedes han leído en las comunicaciones oficiales del gobierno de la provincia y en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Totalmente. Pero que es verosímil, es verosímil. Sí, María del Carmen, sobre las conspiraciones. Mientras estamos discutiendo todo esto, en Olavarría murió una persona en una comisaría. El intendente de Olavarría recibió a la familia y comprometió colaboración. La familia salió hacia la comisaría y la policía reprimió, parece que por motus propio, en el medio de todo esto. Mira, la policía no hace nunca nada por motu propio, porque justamente es una organización jerárquica con la obediencia como eje organizador. Por lo tanto, si reprimieron, alguien lo ordenó. Esto no hay absolutamente ninguna duda, no nos equivoquemos. Por algo la consigna histórica fundacional de Correpies no es un policía, es toda la institución, y es una institución que obedece al mando político de cada etapa, sea quien fuere ese mando político, el oficial o el paralelo. Claro, no importa. El tema es cuando el tema es cuando el mando político no es el institucional del territorio, sino, bueno, como en este caso. Pero anda a preguntarle a Arlañán cómo la pasó siendo ministro de Seguridad en la provincia, precisamente porque existía ese doble comando con el sector del dualdismo, pierrismo, etcétera, en esa época. Sí, no se olviden de cabezas. Bueno, entonces, efectivamente lo de Olavarría es gravísimo. Por un lado, ya era grave, nos llegó la información inmediatamente de parte de compañeros y compañeras de la ciudad de la muerte bajo custodia de un joven de 22 años, que
de este chico Gonzalo Tamame, que naturalmente motivó la movilización, que fue una movilización importante en términos de lo que es la población de Olavarría, pero no una movilización de cientos de miles de personas precisamente, en la que no hubo ningún tipo de situación que ameritara intervención policial, era simplemente una manifestación frente a la comisaría con carteles. Bueno, allí están los videos circulando en redes que permiten verificarlo, y cuando se estaban retirando en distintos momentos y lugares, porque las 3 personas detenidas no fueron detenidas en el mismo lugar ni en el mismo momento, se produjeron estas detenciones. 2 de los compañeros son militantes del Partido Obrero, la tercera es una joven vecina que acompañó la movilización como el resto de los vecinos y vecinas que allí estaban. En estos momentos fueron trasladados ya en horas de la noche a 2 comisarías, uno de los jóvenes a Azul, la chica a la comisaría de Loma Negra, y el tercero quedó en esa misma comisaría segunda, que tiene parte de sus calabozos obviamente inutilizados, por eso no pudieron quedar en el mismo lugar a raíz de la investigación por la muerte del día anterior, porque eso es, en este momento, está precintado y sujeto a investigación en la causa por esa muerte. A las 10 de la mañana va a haber una nueva concentración, esta vez frente a la Fiscalía de Guardia durante la feria, que es la que está interviniendo para exigir la soltura de estos 2 compañeros y la compañera. Bueno, del entorno del intendente, que es de Fuerza Patria, de Unión por la Patria, del peronismo, como quieran llamarlo, del entorno en off nos dicen, nos la pusieron. Del entorno en off nos dicen, es parte de lo mismo. Mira, ¿vos sabés quién es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? Sí. Es un discípulo de Berni. Fue segundo que de fue Berni, ministro sí. de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante los 4 años anteriores, durante la gestión Fernández presidente, Kicillof gobernador, y que a su vez venía de su larga trayectoria reprimiendo trabajadores en el gobierno de Cristina Fernández, y antes incluso siendo espía al servicio del gobernador Kirchner con los mineros de Río Turbio, allá hace décadas atrás, que ahí empezó su carrera política, con su condición de médico, simulando ser el médico que iba a atender a los obreros en huelga, defendiendo su lugar de trabajo en Río Turbio, y lo que hacía eran informes de inteligencia para definir a quienes había que reprimir con más fuerza. Estamos dialogando con María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi. María del Carmen, quiero volver un minutito a lo que sucedió con Bondarenko, ¿no? Pensando también en lo que viene en los próximos días, que inevitablemente hay que situarlo en el marco también de lo que va a ser la campaña. ¿Cómo ves vos? A ver, ¿ahí se cortó? ¿Estás, María del Carmen? Creo que Se cortó, me parece. A ver, o vamos a ver si... está interrumpida la señal un momento. Estamos charlando con María del Carmen Verdú, titular de Correpi, sobre, bueno, este escándalo político judicial por la denuncia contra Bondarenko y 23 policías. Bondarenko, el candidato... 24. Sí, 23 más 1, decimos, ¿no? Porque Bondarenko es el que comandó el asado. Sí, son, bueno, sobre eso también quería hablar ahora, si la podemos contactar nuevamente a María del Carmen, ¿no? Porque discursivamente hay una mirada de suavizar el accionar de Bondarenko y de estos policías. También esto de decir, ay, nos echan por persecución política, nos echan porque nos juntamos a hacer un asado, ¿no? Pero claramente también la selección de Bondarenko, en este caso, que hoy justo hablábamos con los compañeros de Ijuna, se hace visible o se hace más conocido en el marco de la situación electoral, ¿no? Pero Bondarenko hay un montón por todos lados, ¿no? Y qué implica también en este contexto donde, como siempre ha dicho la Correpi, la acción represiva de la fuerza policial aumenta sobre todo en contextos de crisis. Sí, a ver, ¿no? recuperamos conexión. A ver si la tenemos María ahí a María del Carmen. Sí, acá estoy de nuevo. Me quedé perfecto. con la mitad de tu pregunta. No, está bien. Vos sabés que es la 4ª vez consecutiva en notas telefónicas que sucede esto, ¿no? Sí. Que se corta.
Sí, parece que muchachos corran la gorra que me están interrumpiendo la llamada. Bueno, a ver si hay, claro, si hay alguien del otro lado que se deje de hinchar, ¿eh? Porque a María del Carmen la Claro, vamos que a nos seguir dejen, llamando. que graben todo lo que quieran, pero que nos dejen hablar. Les mandamos un saludo. Claro, claro. Bueno, no, María del Carmen, recién decíamos un poco esto la preocupación también está en cómo se instala discursivamente, bueno, suavizar estas situaciones con lo de Bondarenko, que recién decíamos, Bondarenko se hace conocido en el marco de la campaña, ¿no? Del contexto electoral, pero Bondarenko hay un montón por todos lados. Pero también pensando en las distintas políticas que lleva adelante el gobierno nacional, que además legitima este tipo de acciones, pretende suavizarlo con que se habían juntado a comer un asado y demás. Pero, por ejemplo, existe lo que es el estatuto, nuevo estatuto de la Policía Federal. ¿Eso cómo impacta también en este contexto de crisis, María del Carmen? Mira, me parece importantísimo lo que planteas, porque más allá de lo que decíamos recién, de que estamos hablando de cosas que en mayor o menor medida han existido siempre, lo cierto es que desde el 10 de diciembre de 2023 estamos enfrentando la peor situación de la historia argentina en materia represiva en el marco de un sistema formalmente democrático. Antes o después del 76, nunca, jamás en la vida padecimos un gobierno de semejante profundización y voltaje represivo, no solamente en las prácticas cotidianas, porque mucho de lo que vemos hoy, represiones a jubilados y jubiladas, utilización de nuevas herramientas represivas como el gas amarillo, etcétera, los comandos conjuntos, el gatillo fácil, el hostigamiento en los barrios, muchas de esas cosas las hemos visto a lo largo de todas estas etapas de nuestra historia, insisto, antes y después de la dictadura, y particularmente, como vos mencionabas recién, incrementadas en periodos de profundización de la crisis, porque allí es donde hace falta aplicar el control social y el disciplinamiento a pleno. Lo hemos visto muy explícitamente durante los 4 años de la gestión Macri-Bullrich, llegando hasta lo que en ese momento era el peor momento de nuestra historia. Pero hoy tiene una característica muy particular, y es que además de las prácticas, y lo mencionabas vos recién, haciendo referencia a la Ley Orgánica de la Policía Federal, pero el 8 de julio además se publicaron las reformas a los estatutos de todas las demás fuerzas federales, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, más todos los demás protocolos, decretos, resoluciones de los últimos 18 meses que hemos visto desfilar por el boletín oficial en el marco de estas facultades delegadas graciosamente por el Congreso, han modificado de manera profunda y definitiva, si no hacemos algo al respecto, todo nuestro sistema normativo en materia de derechos y garantías. O sea, las libertades democráticas hoy están por el piso, en un subsuelo que jamás podríamos haber imaginado no hace tanto tiempo atrás, pero no por una simple práctica que bastaría con que cambie la gestión de gobierno y haya una práctica distinta para que todo eso se termine y volvamos a foja cero, con todas las dificultades de la foja cero, por supuesto, sino con esta reestructuración institucional que nos va a llevar muchísimo tiempo desarmar si es que alguna vez logramos que esta gente se vaya. Porque empecemos por la Policía Federal. El decreto 383 que modifica la ley orgánica da una definición nueva a la Policía Federal. Hasta ahora la Policía Federal era definida oficialmente como Policía de Seguridad y Judicial para la protección de bienes y personas particulares o del Estado Nacional. Ahora este nuevo decreto la define como garante de la protección de la seguridad nacional. ¿No aprendimos en Argentina que seguridad nacional y seguridad de las personas no solo no es lo mismo, sino que son expresiones antitéticas? Y de ahí para abajo es que se desprenden todas las ampliaciones de facultades, la posibilidad de realizar tareas de espionaje, de seguimiento, de análisis criminal, que vaya a saber uno lo que eso significa, porque no es tareas de análisis de inteligencia, análisis criminal sin ningún tipo de supervisión judicial a mero requerimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el mismo sentido intervención en espacios públicos a mero requerimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación, o sea de Patricia Bullrich, exhibición ostensible de sus armas y todo el resto de las facultades que se desprenden de estos 5 decretos, que si tuviéramos un Congreso con un mínimo
de seriedad, ya tendrían que estar debatiendo derogarlos, porque realmente nos están llevando por un camino que no sabemos a dónde conduce más allá de la desolación y la muerte. María del Carmen, muchísimas gracias por estos minutos. Siempre es un placer hablar con vos, así que bueno, seguimos en contacto, porque lamentablemente este gobierno nos va a seguir dando material para conversar. Sí, y más allá del gobierno, María del Carmen, compañeros. esta policía, ¿no? Más allá del gobierno. Sí, así es. Bueno, ahí charlábamos con María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi. Bueno, siempre es interesante poder apelar a la voz de María del Carmen, los compañeros y compañeras de la Correpi, que además vienen haciendo un laburo enorme para sistematizar toda la información, para seguirle ahí monitoreando, ¿no? El accionar de las fuerzas, las distintas fuerzas de seguridad, porque hoy nos toca hablar específicamente de la Fuerza Bonaerense, hablábamos de la Policía Federal, pero hemos hablado en otras oportunidades también de otras fuerzas, del aparato represivo, ¿no? Como dice María del Carmen, el aparato represivo que sobre todo se recrudece en contextos de crisis. Bueno, recomiendo que vayan a la página de la Correpi, que es correpi.org. Ahí van publicando informes, noticias, análisis, distintas cosas que cruzan la agenda, que tal vez es la agenda más mediática, pero hay otras que no. Así que también está bueno ir consultando con la Correpi. A quien hoy convocamos en el marco de lo que fue, ¿no? El escándalo ahí en la Bonaerense, la candidatura de Bondarenko en la tercera sección electoral, efectivos de seguridad ahí implicados en la campaña política y otras yerbas. Sí, totalmente. Yo recomiendo seguirla en comunicacionsocial.org.ar, Belén Tenaglia con la investigación, y en el programa, en los programas, en las radios de la cadena de comunicación y cultura, vamos aportando testimonios y análisis de todos los sectores. Bueno, muy interesante y muy importante, ¿no? Visibilizar en qué anda el uniforme que tiene que estar para cuidarnos y termina siendo utilizado, siendo herramienta política en internas que no tienen que ver con eso, sino con negociados y con puestos y con cargos y con pujas internas contra lo que la sociedad espera de la policía y de las fuerzas de seguridad. Continuamos hasta la 1 de la tarde. Belén, muchas gracias. Bueno, seguís con esta investigación para adelante. Sí, aportes. Un poco de claridad necesitamos sobre todo lo que está pasando en términos políticos.